y compartir pantalla, lo típico. Y entonces, hoy día vamos a continuar con la unidad 2, ¿no es cierto? En eso estamos. Aquí vamos a sacar esto. Luego, chao. Quiero llegar a eso, pero antes partamos. Siempre es bueno el plan de clase, ¿no es cierto? Para tenerlo clarito. Estamos en la segunda unidad, bases para la inferencia estadística. Ya pasamos por las probabilidades, ya pasamos por las variables discretas, y hoy día nos toca las variables continuas. A eso vamos, ¿sí? Y fíjense que nos queda un tema más, ¿sí? Y ya estamos con la unidad 2. La unidad 2 va rápido. Hoy día es 3 de mayo, no se nos viene mayo, aquí estamos, ¿sí? Vamos a admitir. ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? Ya. 3 de mayo, esta es la semana, hoy día entonces variables aleatorias continuas, mañana taller de eso, ¿no es cierto? La próxima semana vamos a ver las 3 hipótesis simples para proporciones, y después viene la prueba, ¿sí? Así que rapidito, rapidito, por eso digo, no bajemos la guardia, tenemos que estar encima. Este es una unidad rápida y de alguna manera, bueno, no sé qué tan nueva es para ustedes, pero sí. Después van a tener una semanita para recuperarse, espero, o estudiar para otro ramo. Ojalá que haya quedado bien esta prueba ahí. Sí, acuérdense, ustedes me habían pedido cambio para la prueba 3, no demoren mucho la propuesta porque después se nos puede hacer tarde, ¿sí? Ok, entonces, vamos acá, estaba ahí copiando aquí. Espérense, saquémosle todas esas cosas. Estamos entonces, ya dijimos, en la unidad 2, en el capítulo 6, que se refiere a variables aleatorias. Y entonces, en variables aleatorias hemos distinguido dos tipos de variables. Las variables que son de tipo discreta, que fue lo que vimos la semana pasada, que vimos dos tipos, o dos aproximaciones. Primero, vimos la aproximación, no sé si decir teórica, donde vimos cómo se trabajan las variables aleatorias discretas. Cómo, ¿no es cierto?, qué sé yo puedo preguntar, aquí tengo probabilidades puntuales, hablamos de probabilidades puntuales, ¿no es cierto?, en un valor, ¿no es cierto?, y yo cómo sumo la probabilidad de que X sea mayor, o mayor igual, menor o menor igual, en fin, algo como calculamos media, desviación estándar, eso no vimos el cálculo, pero sí el concepto, y luego, ¿no es cierto?, nos entramos a los modelos, ¿sí? Y en los modelos vimos un modelo bien específico, que es el modelo de la distribución binomial. Aquí llegó Maullín a saber qué pasa. La distribución binomial, que es un modelo específico, bastante usado, bastante útil en situaciones reales, y también en la teoría estadística, ¿sí? Yo les he dicho, o les debo haber dicho, que los modelos los usamos nosotros para dos cosas: para describir situaciones de la vida real, o qué sé yo, ¿no es cierto?, parámetros bioquímicos, ¿no es cierto?, qué sé yo, lipídicos, el perfil lipídico, puedo yo tener variables que efectivamente siguen una distribución binomial, ¿no es cierto?, y yo pudiera describirlos con esa distribución. Y eso es lo que vimos, y vamos a ver el cuadrito de distribuciones de nuevo, que no sé si se los mostré la semana pasada. Y ahora vamos a hablar de las variables continuas. ¿Qué pasa con las variables continuas? Bueno, que le llamamos de otra manera a la distribución. Antes le llamábamos función de distribución a las discretas, ahora le llamamos función densidad, ¿sí? Otro nombre. Y ya no hablamos de P de X igual a X, sino de F de X. ¿Por qué ya no hablamos igual a X? Porque en las continuas vamos a ver que nosotros no podemos calcular probabilidad en un punto, puntuales que yo decía antes, sino que las distribuciones, que en este caso son las densidades ahora, son áreas entre dos valores, ¿ya? Porque yo no voy a poder calcular en un punto específico, y entonces calculo áreas.
Ahora, de las distribuciones continuas, no vamos a hablar mucho de la matemática de las distribuciones continuas, porque ahí nos metimos con cálculo, nos metemos con cálculo. Tenemos que involucrarnos con más matemática, y yo no me interesa, más que asumir que ustedes saben o no saben, la verdad es que no me es útil para lo que yo les quiero enseñar, repasar tanto la matemática de la estadística, ¿sí? Yo trato de dar digerida la matemática, o darla por sabida, y a veces sirve, o sea, yo tengo la prueba, después de años de enseñar estadística, que entre más matemáticas sabes, mejor o más fácil es aprender estadística. Pero no es condición necesaria y suficiente, no es lo único que necesitas saber, ¿ya? Entonces, para que no, y como en general, en matemática, en ciencia de la salud, no es lo más querido, no es lo más buscado, yo hago como que no es el punto, pero sobre todo porque no lo necesito, porque cuando lo necesito, lo necesito. Ok, entonces, en resumen, aquí hay un cuadro bien extenso, esto es una página web, que por ahí está la dirección. Me encanta, a mí me gusta porque es moderno, esto es lo que hay ahora. Y ustedes se fijan aquí al centro, en el corazón de este gráfico, este mapa, está la normal. Y se fijan, si yo me posiciono sobre la normal, la conecta con muchas otras distribuciones. Algunas tienen conexión directa, o algo otras, voy a decir, tienen conexión indirecta, pero la binomial, de hecho, tiene conexión, no es directa, es aproximada. La línea puntuada es que no es exactamente lo mismo, no es un caso especial, como si es la normal estándar que vamos a repasar hoy día, como es, en fin, otras, pero hay relaciones. La binomial y la Poisson, que es muy cercana a la binomial, y de hecho yo en cursos que tengo más tiempo hablo de la Poisson también, para que tengan una idea diferente de lo que es la binomial, pero también asociado a las variables discretas. Todo lo que está por encima de la normal son variables aleatorias discretas. O sea, la binomial y la Poisson son discretas, y todas estas otras que están aquí. Bueno, la Bernoulli ya hablamos, la hipergeométrica, en fin, hay una serie, y siguen. Hay gente, ¿no es cierto?, estadísticos que están en el desarrollo de la estadística, estadísticos o estadísticas, que están en el desarrollo de la estadística, que están desarrollando otras distribuciones, ¿sí? Yo en mis apuntes tengo el cuadrito que es de mis tiempos de que yo estudié estadística, que ya hice mi doctorado hace algunos años, y el cuadrito, se fijan, era más simple. ¿Ah? Era más simple porque ahora las posibilidades computacionales nos han abierto mucho el campo en estadística. En los últimos, digo yo, 50 años, ¿no? Ya. No es que yo hace 50 años haya estudiado estadística, hace menos, pero ya no tanto menos. En fin, ya. Estas cosas a ustedes no les interesan ahora en pregrado, pudieran interesarles si ustedes hacen un posgrado, ¿sí? Porque les va a ampliar las herramientas. Yo ahora en pregrado les estoy dando poquitas herramientas, las básicas, para que ustedes se manejen con lo básico. Pero pudieran necesitar más. Ya. Vamos entonces a las variables aleatorias continuas. Ya dijimos, se me fue. Ya dijimos que hablamos entonces ahora de función densidad, ¿no es cierto? Que la función densidad es ahora la que describe, dice la función o curva, ahora es una curva, ¿no es cierto? Porque la x es continua, y esa función va a ser la que describe la forma de la distribución de la variable aleatoria continua, ¿ya? De ahí andamos detrás de eso, ¿no es cierto? De la binomial nosotros queríamos describir la forma de la distribución, eso es lo que hicimos la semana pasada. Y también otras cosas que podemos hacer, pero la forma de la distribución no importa. Ahora entonces el vocabulario lo vamos a cambiar por función densidad. Otra cosa fundamental, que la hemos trabajado desde el día 1 cuando empezamos a hablar de probabilidades, es que, y esto está ligado, ¿no es cierto?, al espacio muestral, es que ahora, en este caso, para las continuas, vamos a decir que el área total bajo la curva suma o es igual a 1, ¿ya? Y entonces,
Eso es por definición. Ahora hablamos de área, antes hablamos de probabilidad, siempre tiene que sumar 1. Y esa es una gran propiedad que la usamos bastante. Ya, muy importante, está todo descrito. Después las propiedades también son similares, pero cambia ahora, pasamos de las discretas a las continuas. Las propiedades ahora de las discretas es que ya dijimos que vamos a denotar por f de x la función. La f de x va a ser siempre mayor o igual a 0, ¿no es cierto? Porque acuérdense que esto usamos probabilidades, entonces por definición mayor o igual a 0, que el área bajo la curva es 1, como ya dije, y aquí el tercer punto me detengo un ratito para decir o establecer lo que ya había dicho, es que en las variables aleatorias continuas no vamos a distinguir probabilidades de este tipo como que si x es mayor que a y menor que b, me da lo mismo que x sea mayor o igual que a y mayor o igual que b. ¿Por qué? Porque no hay, como dice ahí, no existe área en un punto. No existe, no puedo calcular en un punto, porque aquí las áreas son integrales. Ya, yo para sumar aquí, y eso es lo que no nos vamos a meter, ojo con eso, pero las áreas son integrales. Y si ustedes se acuerdan algo de integrales, las integrales en un punto, la integral de cualquier función, de f de x, por ejemplo, entre a y a, no existe. ¿No es cierto? En un punto no existe, no puedo calcular, no hay área, ¿ya? Y entonces eso va a tener sentido para algunos cálculos que vamos a hacer, que no vamos a distinguir si es menor o menor igual, mayor o mayor igual, ¿ya? Eso. Y eso es algo importante. Bueno, dentro, entonces, se fijan, y hasta ahí voy a llegar con la matemática, no vimos nada de matemática, de las variables aleatorias continuas. No me interesa hacer más, mostrarle que si podemos calcular para A, para B, cosas, no nos interesa porque nos vamos a interesar directamente en la distribución continua por excelencia, que es la normal o gaussiana. Aquí cambié para gaussiana porque estamos, o acampanada también podríamos llamarle, porque eso, el concepto de distribución normal, lo de normal no pega, es políticamente incorrecto, ¿sí? Y sí, eso como de ser normal o anormal, no, somos diversos, ¿no es cierto? Estamos por la diversidad, ¿ya? Entonces, pero va a aparecer y voy a hablar de la distribución normal, o sea, lo tenemos un poco muy internalizado, pero bueno, hablando de la distribución gaussiana, ¿por qué hablamos de gaussiana? Les voy a mostrar, les voy a presentar a este señor que se llama, la vamos a achicar para que se vea todo, Johann Carl Friedrich Gauss. Este personaje, que es de Wikipedia, saqué eso por si acaso, un personaje de Wikipedia, es al que le debemos el nombre, y de hecho tengo una película que tengo que ver de Gauss, y no la he visto. El otro día la traté de encontrar y no la encontré, pero hay una película que habla de él. Se supone que es un genio, un tipo genial, alemán, del siglo XVIII, o sea, hace rato ya que ya no está, y que investigó, y aquí está, este es un marco alemán que ya no existe, 10 marcos alemanes que ya no existen, ahora está el euro, y entonces si se fijan aquí, bueno, está su cara, con su gorrito característico, y acá en el centro del billete, en la marca de agua supongo que, no, la marca de agua a la izquierda, en el centro aquí sale la campana normal o campana, ¿sí? Y su fórmula sale ahí. Y este tipo, bueno, fue genial porque habló él de la teoría de los errores, y hay un aparato muy bonito, que lo podría buscar, pero que muestra cómo esto tienen que pensar, a ver, les busco el aparato, ¿no? Este aparato que se llama Quincus. Quincus, que es un aparatillo, Quincus Technology, Quincus, que no sé si tiene una X por ahí, normal, o Gauss,
Sí, o Gauss Engine le llaman. Ya, yo me entretengo, estoy aprovechándome un poco que con ustedes tengo un poco más de tiempo para mostrarles cosas varias, porque creo que la cultura general de esto es importante. No, no le gustó mi Quincus de Gauss, pero algo salía, Quincus, Gauss, no sé si, yo sé que, creo que tiene una X. Y el Quincux, entonces, Cux, tampoco. Ya, no, lo debería haber tenido preparado para mostrárselo. Aquí. Ya, no sé si me va a gustar eso. Bueno, perdón, no lo atribuyen a Gauss, le atribuyen a Galton. Pero Galton, que es posterior a Gauss, espero no equivocarme, yo de historia no sé mucho, ¿ah? Si yo les hablo de historia es porque a mí me interesa, me interesa saber más. Ya, ya le llaman la máquina de Galton, por eso que no la encontraba. Ah, miren la música que ponen. Esta máquina de Galton casera. Pero esto proviene de los estudios de Gauss. ¿Y qué es lo que? La música. A ver, debería cortarle la música. Ya, ya, aquí vamos a admitir a Eddie para que vea la máquina de Galton. Ya, que quiero que se apure. Aquí, ya. Ah, mire, aquí hicieron una, está fantástica. En el colegio tendrían que haber hecho esto. Sí, no sé si alguien hace este debe ser un proyecto de colegio. No sé si me alcanzan a escuchar con la música. Ah, podría bajar la música aquí. Ya, le voy a cerrar la música. Ya, este es un proyecto de colegio. ¿Alguien lo hizo en el colegio? Me encantaría que lo hubieran hecho en colegio. Ya, yo tuve que hacer una vez en el colegio. Juan, por favor, anda a darle un besito a tus profesores o profesoras. Porque yo hubiera hecho esa máquina en el colegio. De todas maneras, lo encuentro precioso. Las, bueno, también las venden, pero fíjense que se pueden hacer. Ya. Entonces, Juan, no sé si quieres compartir tu experiencia o qué va a pasar. ¿Qué hacen? ¿No es cierto? Lo que se hace es tirar bolitas y lo que nos interesa es cómo resulta las bolitas, cómo, ¿sí? Y espero, claro, y ahí están tirando bolitas, se supone que están al centro, ¿no es cierto? Tienen que ahí las chinchetas esas tienen que estar equidistantes, no se ponen al lote, porque ahí, aquí hay temas físicos, y entonces se tiran y se tiran bolitas, y en algún minuto deben llegar al resultado. Aquí, ahí están apareciendo, vamos a acelerarlo un poquito más, ya, y se fijan, y ahí algo va apareciendo, y aquí ya casi aparece mucho más, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasó? Y esta máquina, claro, es gruesa, porque los intervalos están un poco más gruesos, podría haber sido más fina, pero el resultado es, no sé si usted, ahí, miren cómo va notándose el resultado. El resultado, si usted, esto es como un histograma, ¿no es cierto? ¿Sí? Va anotándose la simetría, ¿sí? Ya, y entonces, como digo, este histograma es un poco grueso, podríamos haber tenido menor distancia entre las varillas, ya, y ahí hacen claro, y le superponen, ¿no es cierto?, la curva normal. Ya, eso, ¿no es cierto? Entonces ahí, ¿qué nos está mostrando este ejercicio? Nos está mostrando, ¿y qué es lo que hizo Gauss? Gauss, de hecho, no hizo la maquinita, probablemente. Lo que él hizo fue crear una distribución, una fórmula para la campana. Y ahí está la fórmula, ¿sí? Esa es la densidad, esa es la fórmula, ¿no es cierto?, de la distribución gaussiana, ¿no es cierto?, o acampanada o normal, ¿no es cierto? Y esta fórmula, se fijan, tiene dos parámetros, y allá eso es lo que voy ahora de atrás para adelante. Aquí están los parámetros de la distribución normal. ¿Cuáles son los parámetros? La semana pasada hablábamos de los parámetros de la distribución binomial. N, el número de ensayo, y P, la probabilidad de éxito. Ahora de la normal, los parámetros son mu y sigma. Y entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que si yo conozco mu, la media, y sigma, la desviación estándar, yo conozco la campana. ¿Ya?
y entonces lo que ustedes no van a tener que hacer es calcular integrales para saber las áreas, por ejemplo, de una campana, el área entre, no sé, 1 y 2 de una distribución acampanada con media tanto y desviación tanto. Ya vamos a ver que R nos ayuda en esa tarea. Ya voy a volver atrás, y entonces la distribución acampanada, esta que está aquí, ¿qué es lo que tiene? Primero, tiene la media, ¿no es cierto? Es una distribución simétrica, esa también es una característica básica de la distribución, que es simétrica, por lo tanto la media está al centro, y sigma tiene que ver con la forma de la distribución. Y entonces normalmente nosotros vamos a dibujar esta campana con la media al centro y estas distancias que son una desviación estándar. Se fijan, lo que hacemos es que medimos una desviación estándar por debajo de la media, a la izquierda, y una desviación estándar por arriba de la media. ¿Ya? Y ahí tenemos la idea de para qué sirve sigma. Sigma le vamos a llamar parámetro de forma, porque nos da la forma de la distribución, lo vamos a ver enseguida. ¿Ya? Bueno, esta distribución de frecuencia, que es la distribución gaussiana, ¿no es cierto?, es un modelo aquí, como dice, adecuado para describir muchas variables en el campo biológico. Muchas, 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 ¿sí? Ustedes van a ver que naturalmente, qué sé yo, la estatura de las personas, el peso de las personas, así en poblaciones. Hay algunas que no, por ejemplo, también no son, por ejemplo, y ahí se investiga, la estadística investiga mezclas de normales, o normales asimétricas, que es medio raro, pero mezclando normales, en fin, una serie de cosas para dar con modelos específicos para distribuciones como de la glicemia, por ejemplo, que en general son sesgadas, en fin. Pero como modelo la distribución gaussiana sirve para describir muchas variables. Pero además, y lo que le he dicho todo el tiempo, es que en estadística, muchos de los desarrollos de los métodos estadísticos, y eso es lo que vamos a ver, para eso es lo que nos sirve a nosotros, se desarrollaron a partir de esta distribución. Entonces, para nosotros nuestra madre, les presento a nuestra madre de las distribuciones. ¿Ya? Y entonces, esa campana va a quedar conocida, va a ser conocida cuando conocemos su media y su desviación estándar. ¿Ya? Y con esa función de densidad, que como digo, no vamos a trabajar, aquí, ¿no es cierto?, sigma está por acá, mu, x, muy importante también reconocer que x, los valores de esta variable, ¿no es cierto?, pueden variar entre menos infinito e infinito, o sea, pueden tomar cualquier valor en la recta de los reales. También la media, la única que está restringida aquí es la desviación estándar, que es mayor que 0. Tampoco puede ser igual a 0 en este caso, porque si igual a 0 no tenemos variabilidad, no tenemos curva, no tenemos variable, ¿sí? Eso, tendríamos un punto nomás que en la media. Así que por definición, sigma es mayor que 0. Ya les hablé del señor Gauss, y entonces sigamos con las características. Primero, es simétrica, eso es fundamental, y alguien, no, creo que era de otro curso, que me preguntó que todavía, o sea, tuvo dudas sobre qué es simetría. Simetría es que si yo doblo esta campana por el centro, la media, los dos lados son iguales. Eso es simetría, ¿sí? Otra característica de la normal, o Gauss, que no es muy importante, pero sí que sirve, o sea, yo lo necesito saber, es que las colas, ¿no es cierto?, son lo que hacia la izquierda y hacia la derecha, tengo colas, se extienden hasta el infinito, o sea, la normal no tiene límites, ¿sí? Acuérdense que la binomial llegaba hasta n, la normal no tiene límites, ni por la izquierda ni por la derecha, en teoría. Claro, si yo digo que estoy describiendo la estatura de las personas, bueno, la estatura sí que tiene límites, ¿no? Yo no voy a encontrar estaturas negativas ni mayores a 2,5 metros o algo por el estilo, ¿no es cierto? Ya. Pero la distribución original no tiene límites. Después que, como es simétrica,
van a coincidir, todas las medidas de tendencia central coinciden en el centro, ¿no es cierto? ¿Sí? Y eso ya lo sabemos por lo que vimos antes de estadística descriptiva. Y ya dijimos que la distribución queda definida con el promedio y la desviación estándar. El promedio, vamos a ver un ejemplo, nos informa de la posición, porque se fijan que el promedio, que puede tomar cualquier valor, me posiciona en el eje de las X la campana, ¿sí? A la izquierda o a la derecha lo instala la campana en un lugar, ¿ya? Estoy buscando mis cremas. ¿Ya? Y en cambio, la dispersión nos informa de la forma, ¿sí? Entonces aquí puse posición y aquí voy a poner en negrita la forma. Entonces la desviación estándar, en negrita, nos va a informar sobre la forma, ¿sí? Posición y forma. Lo podemos dejar con amarillo también, no sé. ¿Ya? Esas son propiedades básicas de la distribución normal. Y aquí hay un ejemplo para hablar de eso. Ya. Entonces aquí hay 3 campanas. La primera campana, dice aquí, es una normal o gaussiana con media 50, ahí está la media 50. Fíjense ya, y que desviación estándar 10. Entonces normalmente si yo les pidiera que me dibujaran una distribución normal en un papel, yo les pediría que me ubiquen en la media y lo que decía, y miremos la media menos una desviación estándar, o sea, 50 menos 10, 40, y 50 más 10, 60. Entonces, a veces lo podríamos, aquí no lo tengo sombreado, pero, y lo vamos a ver que con R lo podemos hacer, ¿sí? ¿Ya? Y entonces ahí tendríamos, eso una campana un poco con sus características de posición y forma, ¿ya? Okay. Entonces esa es la 1. La 2, lo que hicimos, la distribución número 2, ¿qué es lo que ocurre con la 2? Es una campana igual a la 1, pero que se movió. ¿Por qué se movió? Porque su media es 80. Entonces aquí está centrada en 80. ¿Sí? ¿Se fijan? Su desviación estándar es la misma. ¿Se fijan? Entonces si yo quisiera sombrearla, la sombrearía entre 70, perdón, es 10, 80, sí, 70, ya. Sí, menos 10 entre 70 y 90. ¿Ya? Es una manera de hacer. Ya. Y entonces estas dos son iguales porque tienen la forma es la misma, pero cambió la posición. Y la diferenciamos con la distribución número 3, que tiene la misma media de las dos en 80, pero ahora la desviación estándar es 5. Y entonces se ve como que se adelgaza, ¿sí? Y entonces eso es para que captemos la idea de forma, ¿sí? Y entonces, si es muy chica la desviación estándar, la campana se enangosta, y si aumenta la desviación estándar, la campana como se achata, ¿no es cierto? Crece así, como que yo la aplastara, ¿sí? Hay parámetros también hay una serie de parámetros que me gustan los nombres, que es la kurtosis, y no sé si alguna vez se lo enseñaron, yo ya no lo enseño, pero me gusta el nombre kurtosis, y hay curvas que hay nombres como la kurtosis y la ya se me olvidó. Pero bueno, no sé, esos son, como te digo, yo me aprovecho, me gusta hablar de cosas así. Platicúrtica sería, ¿o no? Platicúrtica, sí, sesgo, kurtosis, ya. Y esas cosas, si ustedes, por ejemplo, si fueran, estas son, se fijan, medidas de asimetría y kurtosis, ¿ya? Si ustedes fueran estudiantes de ingeniería industrial, ¿ya? O todo lo que es industria, todo lo que es mecánica, industria, yo le debiera hablar más de eso. De la forma, no me voy a meter. De la kurtosis, de la simetría y cosas más técnicas de la instrucción normal. ¿Por qué?
Porque en industria, cuando trabajamos con máquinas, bueno, ustedes también pudieran trabajar con máquinas, ahí donde las observaciones se siguen una instrucción normal, tienen que seguirla porque, qué sé yo, pues, están calibradas para producir, no tengo idea, pesas de 50 gramos, y tienen que ser 50 gramos con un intervalo, ¿no? Porque por supuesto no es 50,0000, sino que tendrán algún margen. Bueno, ahí yo pudiera interesarme en la forma de la distribución, hacer análisis, control de calidad, yo podría meterme con eso, pero en general no lo uso. ¿Ya? Eso. Ya, aquí tengo un ejemplo que saqué hace tiempo, porque hice harto tiempo yo clase en psicología, ahora hace tiempo que no he vuelto con los psicólogos, esta dirección seguro que no funciona, pero para una cosa interesante me interesó porque los psicólogos miden, y está medio añejo también, el CI, ¿no es cierto?, el coeficiente intelectual. No sé si a mí me gusta, porque también eso tiene que ver con normalizar a las personas y decir que hay unos normales y otros anormales, no permite la diversidad, así que estoy en contra de eso, pero me sirve esto me sirve por motivo pedagógico. Los psicólogos, y se encuentran en distintos sitios de psicología, de enseñanza de psicología, entonces lo que utilizan un test para medir el coeficiente intelectual, y hay distintos, y aquí hay uno que se llama VICE-R, que es para adultos. ¿Y qué es lo que dicen? Es que está descrito que este test sigue una distribución normal con media 100 y desviación estándar 15. Y aquí hay algunas áreas que vamos a revisar o aprender cómo se calculan, vamos a revisar cómo se calculan con R sobre todo, no vamos a usar tablas, yo antes usaba tablas, ya no, botamos las tablas, usamos R, ¿no es cierto? Y vamos a ver cómo calculamos, esto se puede calcular, y entonces dice que, mire, la media es 100 y la desviación estándar es 15. Entonces fíjense cómo el interés por sombrear un área que dice es a una desviación estándar de la media, ¿sí? Esta es una desviación estándar de la media que contempla el 68% de la distribución, y entonces dice, bueno, los adultos, ¿no es cierto?, que puntúen entre 85 y 115 estarían en este grupo como súper normal, ¿ya? Porque es el grupo así más característico, el más alto, el grupo modal, si quieren ustedes, ¿sí?, de mayor frecuencia. Después hay un segundo grupo que está a 2 desviaciones estándar de la media, ¿sí? Aquí es 70 menos 30, 2 desviaciones estándar y más 30. Ahí es un grupo más pequeño, ¿no es cierto?, que involucra el 95% de la población, que está a 2 desviaciones estándar de la media. Después hay otro grupo a 3 desviaciones estándar de la media, y a ese ya se empieza a achicar la cosa. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Es que si yo soy estudioso del coeficiente intelectual, lo que me sirve a mí, la normal, la distribución normal, la campana como modelo, es que yo puedo describir entonces ahora a las personas que rinden este test, puedo describir, ¿no es cierto?, según esto, cómo anda su inteligencia. Si cae aquí por abajo, o aquí por arriba, o aquí entre medio, o qué sé yo puedo decir, mira, está rindiendo muy bien, no sé qué, puedo tener programas de estimulación de inteligencia, porque se sabe que la inteligencia es plástica, y qué sé yo, en fin. Ya. Estos test son estandarizaciones, y ahora se cuestionan bastante para mediciones, estas mediciones que tienen otra característica, en psicología especialmente, en las ciencias sociales, son mediciones que son menos objetivas que una glicemia, que también cuesta, o que una temperatura corporal, ¿no es cierto? El tema de las mediciones y de la objetividad de las mediciones
es también algo que ustedes deben reflexionar, ¿ya? Porque no funciona igual cuando yo voy a hacer un estudio de la inteligencia de las personas, a que voy a hacer un estudio, por ejemplo, lo que estamos ahora metidos de, ¿no es cierto?, de los anticuerpos IgG para el COVID-19 o el SARS-CoV-2, ¿no es cierto? Es bastante más objetiva, no digo que sea más fácil, porque igual es complicado, además se hace a partir de pruebas de sangre, y todo el procesamiento del test no es tan fácil, pero es más objetivo. Ya. Entonces, si nosotros asumimos uno de estos modelos, ¿ya?, vamos a poder hacer preguntas, como decía. Y entonces, aquí dice, a partir de este modelo, ¿no es cierto?, pues yo puedo preguntar, ¿qué proporción de adultos tendrá un CI menor que 130? Yo puedo hacer las preguntas que quiera. Menor que, mayor que, entre dos valores. Y eso es lo que vamos a ver, a practicar. Necesitamos saber usar la normal, ¿ya? Y entonces ahí vamos a decir que estamos buscando la probabilidad de que X sea menor que 130. Y nos encontramos, yo antes tenía que hacerle un cuento más largo, porque necesitábamos usar tablas. Ahora el cuento es corto porque usamos R. Y entonces les voy a presentar el uso de R para el cálculo de áreas de una normal, así como usamos R para el cálculo de áreas de la binomial, o de probabilidades, sería de la binomial, usamos R para la normal también, ¿ya? Y eso nos facilita harto la vida. Entonces, bien por eso. Don Maullín votó algo y se asustó. Yo también. Votó lápiz, nada especial. Ya. Entonces, esperando que aparezca el R Commander, vamos a ver entonces cómo calculamos áreas para una normal ahora. ¿Ya? Y vamos a ver que es súper fácil. Entonces, de nuevo, estoy utilizando ahora R no para datos, yo no leo datos, voy directo ahora a distribuciones, continuas y la normal, que es la primera. Y entonces, tengo que anotar bien qué quiero hacer porque se me enreda. Un lapicito aquí. Y entonces vamos a anotar. Esta entonces era una distribución normal, con media, y mejor que no lo adivine, media, ¿no es cierto?, 100, media 100, y desviación estándar 15. Ojo, yo y Marta Aliaga, aquí usamos la desviación estándar, ¿sí? La notación que usamos es media y desviación estándar, pero si ustedes se fijan en el sitio que les mostré, aquí habla de la normal, la media y la varianza, sigma cuadrado. Ya. Debieran bajarlo porque la varianza, a mí, ¿por qué hacemos eso y por qué nos preocupa? Ustedes dirán, ¿qué importancia tiene? Poca importancia, pero conceptualmente, para nosotros, como medida o resumen, usamos la desviación estándar. Lo que pasa es que en estadística, tradicionalmente, nos simplificábamos la vida usando la varianza. ¿Por qué? Porque no teníamos que sacar raíz. Y ustedes dirán, pero ¿cuál es el drama de sacar una raíz? Bueno, hace 30 años, más o menos, era todavía, no drama, pero era un desafío computacional calcular raíces, aunque ustedes no lo crean. Ya, ya. En fin, entonces esa aclaración quería hacer, 100,15 entonces para nosotros, y lo que estamos preguntando es la probabilidad que X sea menor que 130. Otra aclaración es que me da lo mismo que me pregunten menor que o menor igual, ¿sí? Si me preguntan cuántos adultos, qué proporción de adultos tendrá un CI menor o igual que 130, la pregunta es la misma, no cambia, ¿ya? Entonces me voy al R Commander y a dónde estamos. Distribuciones. Primero,
perdón, antes de calcular el área, déjenme presentar, perdón, aquí, continua normal, el gráfico. Ahí está la gráfica, la distribución normal. Entonces, este señor R me dice, ¿cuál es la media? Y la media le digo yo 100. ¿Cuál es la desviación típica? Y yo le digo 15. Gráfica de la función densidad, gráfica de la función densidad. Después, dice opcionalmente, yo le puedo definir regiones. Y entonces yo le puedo decir que quiero que me sombree, que me dibuje, sombrear, entre 100 menos 15, o sea, 85, y 100 más 15, 115, ¿ya? Y me dice, y si quiere dos regiones, ¿ya? Tratemos de hacer el otro gráfico, y entonces sería 100 menos 30, 70, y 100 más 30, 130, ¿ya? Veamos. Y ahí está. Ajá. No, me pregunta por dos áreas, pero no me dibuja dos áreas. Me dijo, claro, no sé, hay un tema con los colores, ¿sí? Ya, porque en realidad aquí dice, se fija, me dice regions 80 a 115, pero no se diferenció. Tendría que cambiar los colores. Ya, solo porque es un desafío para mí. Lo que pasa es que esto no lo uso. Ya, pero no, es que aquí, ya. Se fijan aquí y dice col C BBB. Y lo que pasa es que no entiendo, ese lenguaje de colores no lo entiendo. Pero claro, está definiendo los mismos colores en ambas zonas. Y entonces por eso es que no lo entiendo. Pero lo que me gustaría es que este BBB hex color. Yo quiero cambiarle de color. Yo uso, o sea, hay distintos códigos para colores. Hay números para colores. Ya, BBB. Ya, y BBB es este. Pero ¿cómo lo cambio? Aquí hay un... claro, aquí me dice que el 7D es 7D, o hay otro que es CCC. ¿Cuál sería el CCC? Ya, y que son combinaciones de los colores primarios, ¿se fijan? Ya, el BBB es gray. Ya. Y yo lo podría convertir, ya. Si quieren, aquí, esto me gustaría. Yo me gustaría tener un BBB, pero otro más, más suave. ¿Cómo lo haré para tener uno más suave? ¿Se fijan? Aquí está. Ya, entonces yo le voy a poner este F, ya. Yo no sé si ustedes se entretienen con estas cosas o no. Voy a poner la de más afuera, no, la de más adentro con este FFF, a ver si me resulta. Ya se fijan, cambié la opción ahí, esta que se llama col, que es de color, no sé si tiene que ser con mayúscula, vamos a ver si nos resulta. Si no nos resulta, no pasa nada. Me tinca que no, me dio un error. Me tinca que es mayúscula, aunque es raro que... A ver, espérense, abajo para que aprendan, cuando yo cometo un error, hay alguien que me está... Tiene que caer al medio una mayor cantidad. Ya, no, el texto no le gustó. Entonces vamos a ver si es EF, EF, EF. A ver si esa... El R distingue... No, parece que tampoco le gustó. Ya, tengo que aprender más de estos colores, no es para mí nuevo. Pero raro, ¿por qué? ¿Por qué? Ya. Bueno, a ver si en la tarde les puedo... Claro, porque aquí está el BBB, y aquí está el de 2, de 2, de 2. Me picoteo, ¿por qué no me resulta? Ya. Podría ser eso de B2, B2, B2. Ya, última, B2, B2, B2. Ya, puede que también la esté errando de cuál es el área que debiera ser más clara.
No, no le gusta. Ya. Entonces, tarea para mí, me dejo la tarea, ya, porque no es importante para lo que estamos haciendo. Entonces, una cosa que sí, bueno, da lo mismo. Ahí está la normal. Una cosa que no me gusta como dibuja R, es que siempre dibuja la misma campana. Si yo le cambio la media y la desviación estándar, me va a dibujar la misma campana. Entonces eso no me gusta mucho porque me gustaría que mostrara un poco, cambiara, digamos, como que no cambiara el eje de las X. Son detalles, no pasa nada. No está compartiendo pantalla, perdón, mil perdones, no me di cuenta en qué minuto solté la pantalla. ¿Hace rato? Espero que no. Ya. Ok, vamos a lo que íbamos. Lo que íbamos era que queremos, ya, y eso lo vamos a dibujar para, queremos, okay. De nuevo, voy a hacer otro dibujo, pero es el último de esta pasada. Pero para lo que queremos, que también me interesa, voy a hacer una gráfica de la distribución normal para la misma normal, pero ahora lo que yo quiero es que me haga una sombra de menor que 130. Esto de aquí lo voy a borrar. Mira, ahí podía cambiar el color. Ya, 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 lo voy a cambiar aquí, mira. Ya, ahora no quiero desde 85, lo quiero desde un valor bajo, o sea, y puedo poner cualquier valor bajo y voy a poner al azar 0 y 130. ¿Ya? Y aquí en el BBB le voy a cambiar a ahí, celestito. Era más fácil que lo que estaba haciendo yo. Ya, ahí. Ya. Ahí está. Ya. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos sombreando el área de 130 a la izquierda, ¿ya? Otra cosa es que yo llegué y dije, como por definición la normal no tiene límites, pero aquí R me pide un límite, ¿ya? Yo no le puedo decir menos infinito, que no existe, ¿no es cierto? Le puse 0 y digo por cualquier valor, porque yo tiene que ser un valor, digamos, que esté más de 3 desviaciones estándar. Y yo dije, bueno, como la media es 100, 0 ya es un valor pequeño, ¿ya? Ya, entonces, ¿por qué me gusta hacer no por cualquier cosa me gusta hacer esta campana, que es la que tenemos aquí en los apuntes y podría cambiar, ¿no es cierto? Es lo que tengo aquí, lo estoy tratando de dibujar con R, para que ustedes lo aprendan también, es para tener una idea de qué área estoy buscando. Entonces, si es un área grande o chica. Y para eso nosotros tenemos dos referencias. Primera referencia y más importante es que la campana total suma 1. Entonces, el área total, ¿no es cierto? Si yo digo cuál es la probabilidad de que X sea menor, por decir alguna cosa, 200, que no aparece ahí, ¿no es cierto? Va a ser 1, prácticamente 1, ¿ya? Entonces ya, 1 es mi primera referencia. Y la otra referencia es que esta es una distribución simétrica, por lo tanto, ¿cuánto vale media campana? ¿Qué área reúne media campana? Si toda la campana es 1, es obvio que media campana es... ¿Hay alguien por ahí? Para ver si hay alguien. No hay nadie. No. Ya, fue por mirar el chat que dejé de compartir pantalla, ahora me acordé. ¿Nadie? ¿No? ¿Cuánto vale media campana? 0,5, pues gracias, 0,5, ¿ya? Entonces, lo que yo necesito, lo que yo quiero, lo que yo las invito, es que siempre aquí a mí me importa mucho, y supongo que he sido bastante cateto con los conceptos, porque la mecánica se nos olvida así, los conceptos son los que tenemos que tratar de entender. Y entonces, sí, pues media campana vale 0,5. Entonces, si yo veo esta área a la izquierda de 130, yo sé que es menor que 1 y mayor que 0,5. Y con eso ya tengo alguna idea. Ya, sí, además me sirve a comprobar si estoy haciendo las cosas bien.
¿ya? Entonces estamos buscando esa área, la que menor es 0,30 y esperamos que sea mayor a 0,5 y menor que 0,1. Ah, 0,1. Ya. Y entonces ahora sí que vamos a distribuciones continuas, la normal y probabilidades normales acumuladas. Fíjense que en este caso, a diferencia de la binomial, ya no me dice probabilidades normales. Yo no puedo calcular probabilidades normales así puntuales, ¿no es cierto? No puedo calcular la probabilidad de que X sea igual a 100. No existe. Solo acumuladas, solo áreas. Entonces me dice, ¿qué valor de la variable? Bueno, en este caso quiero 130. ¿Cuánto es la media? La media es 100. ¿Cuánto es la desviación típica, le llama él? 15, la desviación estándar. Y me dice, ¿con la izquierda o con la derecha? En este caso quiero con la izquierda, lo acumulado hasta 130. Y me sale el resultado. Y me dice que, y fíjense en la anotación, lo voy a copiar aquí para los apuntes, aunque probablemente ya lo copié, me dice, ahí está, ya está copiado. Entonces dice, P-norm, ya, P de probabilidad, la probabilidad normal de que X sea menor que 130, porque sé que es menor, me voy al final, y aquí dice, lower tail equal true, o sea, la cola a la izquierda o baja, o menor, o negativa, esa es la verdad. Entonces, acumulado hasta 130, la mean, ¿no es cierto?, promedio 100 y SD de Standard Deviation 15. Y me dice que es 0,977. Y entonces yo traduzco o yo entrego, ¿no es cierto?, la probabilidad. Uy, ya llegamos a la hora. Ya, se me fue volando. Aquí voy. Vamos a terminar entonces. La probabilidad de que X sea menor que 130, ¿no es cierto?, es 0,977. O, mejor, me habían preguntado, ¿qué proporción de adultos tendrá un CI menor que 130? No sé si lo había hecho así, no, parece que no. Y entonces voy a contestar que, no sé si la proporción de adultos que tendrán un CI menor que 130 es 97,7%. ¿Sí? Acuérdense la respuesta completa. Ya. Disculpen que me haya entusiasmado y demorado con los dolores, con los colores y con el Kinkux y esas cosas. Se me pasó volando. Y entonces, vamos a pausar. Y entonces, nosotros empezamos a las 10:50 y tendríamos que haber terminado a las 11:40. De nuevo, disculpas. Y se pasó volando, qué bueno. Qué bueno que no fui la única. Y entonces volvemos a las 12, ¿sí? Sí, pues. Volvemos a las 12. Sí. Hasta las 12:50. Ya, eso. Volvemos a las 12. Sí, me voy a comer los 5 minutos, no sé si soy muy fuerte. Ustedes me dicen si necesitan más tiempo. Ya, pausa saludable.
Ya. Entonces, retomamos. Vamos a... ¡Ah! No pausé la grabación. Qué raro. Chanfle. Ya. No la pausé. Yo juraba que la había pausado, entonces va a quedar todo un rato perdido. Ya, bueno. Lo siento. Ustedes la apuran. Ya. No, es que me quedé pensando, pensé, estaba grabando, entonces yo dije apagar, yo dije la voy a pausar y no lo hice, o sin querer la volví. Bueno, ya, aquí está. Ya, voy a volver a compartir pantalla y claro, estuve viéndolo, me quedé pegada ahí viendo los colores, pero efectivamente no resulta ponerle colores porque las áreas que estamos haciendo son, ya sé cambiar colores, pero te fijas, el área más grande aquí, la de 70 a 130, bloquea todo. Entonces, a ver, claro, mira, digo eso, pero digo, entonces, pero lo debería haber hecho al revés. Pero no, yo creo que igual, para que vean que soy obsesiva, de haber hecho más oscuro este, voy a hacer cualquiera más oscuro aquí, ahí, ya como un celeste, ya, fíjenselo y más clarito acá. Y según yo deduje que no se podía, pero a ver si así, es que me gustaría que no, si es que claro, el de 70, como que el de 70 no son transparentes, entonces el intervalo más ancho se come el resto. Bueno, nada. No pasa, estábamos bien así, ya. Entonces, tenemos aquí, ¿sí? Ahí tenemos la respuesta a la pregunta, ¿ya? Y así es como, y vamos a practicar, podemos preguntar, hacer cualquier pregunta y como insisto, vamos a practicar, pero nos vamos a ir a dar una vueltecita primero en otros temas antes de volver a practicar, ¿sí? Ya, y ahí están las instrucciones, la normal, ya han practicado para la binomial, así que es similar, pero distinto porque cada una tiene sus cosas. Entonces, primero voy a revisar, aquí saqué una página, el cálculo de áreas, pero quiero hablarles también a la vez de cómo lo hacíamos antes, ¿no? No es porque tenga interés en revisar lo que hacíamos antes, pero sí tengo interés que antes nosotros utilizábamos, y aquí, a ver, aquí en todo esto, voy a achicar aquí un poco porque quiero que me quede todo eso en un pedazo. ¿Qué es lo que hacíamos antes? Lo que hacíamos antes es que, por ejemplo, si yo quería calcular esta área churada aquí, de una normal con media 3 y desviación estándar 2. Entonces quería calcular la probabilidad de que X estuviera entre 3 y 3,5, ¿ya? Yo eso, como decía, tendría que calcularlo con la integral entre 3 y 3,5 de la f de x, ¿ya? Que es la distribución de normal. Eso yo lo habré hecho alguna vez, mucho tiempo, no vale la pena. Nunca más no lo necesito hacer cuando yo soy usuario de la estadística. Ya. Y entonces, ¿qué es lo que hacíamos? En vez de calcular esta área, lo que hacíamos es que nos íbamos, estandarizábamos la palabra técnica, estandarizábamos la variable x. ¿Cómo estandarizamos una variable? Estandarizar una variable es quitarle su media y dividirlo por su desviación estándar. ¿Qué hace eso? ¿Qué produce la estandarización de una variable? Bueno, específicamente para la normal, es que ahora la nueva variable que llamamos z va a ser una normal, y esta es la otra campana que hay aquí, va a ser una normal centrada en 0 ahora, claro, porque yo le resté la media. Entonces, al restarle la media, llevo la campana a 0. Y lo divido por la desviación estándar.
entonces lo que hago es que, ¿no es cierto?, eso es estandarizar y llevo entonces a una desviación estándar todo, digamos, la unidad va a ser desviación estándar, ¿sí? Y entonces se fijan, de hecho, y así vamos a leer la normal estándar, se fijan, la normal estándar está centrada en el 0, y vamos a calcular el área entre -1 y 1. Y nos vamos a dar cuenta que esto es a una desviación estándar de la media. Cuando yo calculo para Z, el área entre -1 y 1, es calcular a una desviación estándar de la media. Cuando yo calculo en Z el área entre -2 y 2, es calcular a 2 desviaciones estándar de la media y a 3, etc. Vamos a hacer eso. ¿Ya? Entonces, ahora no lo necesitamos, pero lo que pasa es que sigue siendo interesante lo de estandarizar como concepto, es útil estandarizar, y sigue siendo interesante utilizar la normal estándar, porque si yo, por ejemplo, la gente en psicología lo usa, la gente en nutrición lo usa, ustedes en bioquímica, no sé dónde lo pueden usar, pero lo pueden usar algún día, es útil, porque ¿qué es lo que yo hago? En vez de decirle a las personas, usted tiene un CI sobresaliente, yo le puedo decir, usted tiene un CI que está a 3 desviaciones estándar de la media. O mejor vamos a nutrición para olvidarnos del CI. En vez de decirle a una persona, usted tiene obesidad, yo le puedo decir, usted está a 2 desviaciones estándar de la media, así que cuídese. Se supone que la gente lo entiende más. Pero bueno, si la gente no lo entiende más, ustedes sí, porque tiene entonces el Z, entonces que le llamamos, la variable estandarizada, es una variable de posición relativa. Igual, no igual, pero similar, digamos, a los percentiles. Entonces vamos a hacer el paralelo entre percentiles y Z, ¿ya? Entonces, de nuevo, si a mí, como cuando practicábamos los percentiles, yo les decía, ¿no es cierto?, si a mí me dicen que yo tengo un colesterol, y de hecho tengo el colesterol alto, entonces puedo calcular, y lo puedo hacer, ¿no es cierto?, calcular en el percentil de mi colesterol. Y entonces, si a mí me dicen su colesterol está en el percentil 90, yo me preocupo, y lo he tenido que hacer, porque está por encima, ¿no es cierto?, de la media, ¿no es cierto?, el percentil 90, 95, son pocas las personas que tienen un colesterol más alto que el mío, así que me preocuparía. Bueno, también me pueden decir, su colesterol tiene un valor estandarizado de 3. Y yo diría, quiere decir que hay muy poca, también, de nuevo vamos a ver el área, gente que tiene colesteroles más arriba de 3, estandarizado. ¿Ya? Entonces, es de nuevo una medida de posición relativa. Ya. Aquí está explicado antiguamente, antes de usar R Commander, se necesitaba calcular, claro, si yo necesitaba calcular el área de X entre 3 y 3,5, que es lo que está aquí, entre 3 y 3,5, que es el área achurada, lo que calculaba era lo mismo, pero para Z. Y entonces, ¿cómo convertía X en Z? Restándole al 3, el límite aquí inferior, 3, menos la media, 3, dividido por 2, que es la desviación estándar. ¿Sí? Y acá arriba, el 3,5, lo mismo, 3,5 menos 3 dividido por 2. Y entonces me quedaba el área para Z ahora entre 0 y 0,25. Y yo tenía, y aquí les voy a presentar, una tabla para Z. Y les voy a presentar, perdón, aquí la tabla la debiéramos ver. Uy, ¿dónde está la tabla? Aquí. Esta tabla normal, y que yo debiera, es la normal estándar, no es cualquier, pero le llamábamos tabla normal porque era la tabla normal que usábamos, ¿sí? Y que usaban ustedes y que yo les enseñaba, pero como digo, ya no lo usamos, ¿sí? Y entonces, esta es la tabla normal estándar, que era una tabla, con una tabla solucionábamos todo. Y entonces lo que calculaba son áreas a la izquierda de un valor, ¿sí?
y como dice aquí, se fijan, es la integral, sacaron para afuera el 1 menos raíz de 2pi, ¿sí? O sea, no 1 menos, 1 dividido por raíz de 2pi, y la integral entre menos infinito y z, entonces el valor de mi interés. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros tendríamos que, bueno, en fin, calcular lo que habíamos hecho aquí, y salían las áreas. Una área fácil es que el área a la izquierda de z igual a 0 es 0,5. Esa es una área fácil de, ¿sí? Ahí, ¿qué área estamos buscando? La probabilidad de que z sea menor que 0. O sea, aquí vamos a ubicar z en el centro igual a 0, la media. La probabilidad, el área a la izquierda de z, ¿no es cierto?, es 0,5. ¿Ya? No la vamos a usar, ya no la necesitamos, la calculamos con R, ¿sí? Y nos da una cierta facilidad, no usar la tabla, en fin. Ya. Eso por un lado. Ya. Debiera tener, en realidad debiera, si ustedes me permiten hacer eso, que debiera tener esta tabla debajito de esa explicación. Me da susto que se me desconfigure la cosa. Aquí. Ya. Ahí está. Ya, esa es la normal estándar. Ya, veamos. Sigo un poquito, vamos a hablar un poquito más de la normal estándar. ¿Qué poquito más? Y lo vamos a calcular esos valores. Primero, me interesa que sepan interpretar esta normal estándar. Uy, no le gustó el cambio. No, mejor que no me meta a hacer cambio aquí. Ya. Ya. Entonces, dice, ahora en el fondo lo que estoy mirando Z como una medida de tendencia central, ¿ya? Y entonces dice, Z es el número, no, lo dije mal. Estoy mirando Z como una medida de posición relativa, como los percentiles, ¿ya? Eso es lo que quiero, entonces, ¿saben qué? Voy a poner aquí, Z es una medida de posición relativa tal como los percentiles. O similar, porque no es lo mismo, ¿ah? No estoy diciendo que sea lo mismo. Similar, quizás no tal como, voy a poner similar. Similar a los percentiles. Ya. Ya. Y entonces, ¿qué quiere decir una medida de posición relativa? Que me posiciona con respecto a una población. Y entonces aquí me muestra un poco cómo podemos leer Z. ¿Cómo podemos leer Z? La podemos leer como el número de desviación estándar que X difiere de la media. Entonces, cuando estoy en 0, estoy en la desviación, estoy en la media, ¿sí? Cuando ¿sí? Z0, estoy en la media. Entonces, Z mayor que 0, si Z es mayor que 0, yo sé que el valor que yo esté estudiando está por encima de la media. Si Z es menor que 0, es que está por debajo, y como ya dije, Z igual 0 es que igual a la media. Entonces me posiciona. Y además, y vamos a medir estas áreas no se miden, no son mágicas, ya las vamos a medir, ya las vamos a calcular. Además, ¿no es cierto? Z como que habla más rápido porque si yo sé, como lo decía mi colesterol, si mi colesterol estuviera, si me dicen que mi colesterol estandarizado es -1, yo digo, estoy a una desviación estándar por debajo de la media. Si me dicen su colesterol es -3, me van a felicitar, me bajó un montón, no creo. Ya, voy a buscar, tengo ahí mis datos de colesterol, podría ser una aproximación de mi colesterol y mi percentil de colesterol, mi Z de colesterol. Y así, pues, y ustedes pueden ver, no sé, con respecto a su estatura, con respecto a cualquier parámetro que ustedes midan, ustedes pueden buscar cuál sería el percentil asociado a su parámetro y cuál sería Z, ¿ya? Y de hecho, Z, como decía, se usa en nutrición, el Z-score le llaman,
Y entonces, qué sé yo, pues a los niños que tienen, qué sé yo, un Z, porque nutrición, un poquito de nutrición, ¿no es cierto? Que en nutrición se usa el índice de masa corporal, así genérico para todos, pero en niños chicos, especialmente en los menores de 1 año, no funciona el índice de masa corporal. Y ahí usan Z, ¿ya? No sé si le ha tocado a algún pediatra o nutricionista o alguien que les hable en Z, no sé. Ya, porque tampoco todo el mundo lo entiende, ¿sí? Pero bueno, ustedes lo necesitan entender. Ok. ¿Qué me queda pendiente aquí? Queremos calcular estas áreas. No quiero que sean estas áreas oscuras y que usted diga de dónde salen esos números. Ya lo hemos visto, pero lo que me está diciendo es que a una desviación estándar de media, o sea, a una desviación estándar de la media, está el 68,3% de la distribución. A 2 está el 95,4% y a 3 el 99,7%. O sea, que toda distribución normal está casi completamente descrita entre 3 desviaciones estándar, ¿sí? 99,7 es casi todo. Entonces, que es raro encontrar valores de una normal estándar o de una distribución gaussiana fuera de las 3 desviaciones estándar. Es raro, pero es posible, ¿ya? Por definición, acuérdense que sigue hasta infinito. ¿Ya? Y entonces aquí tenemos lo mismo que dije recién, para cualquier distribución normal, la misma, ahí está. Se cumple eso. Pero eso, como digo, no es magia, lo podemos calcular. Y entonces, calculemos eso. Espérate, aquí hay otro ejercicio, pero no. Calculemos. Voy a poner aquí, veamos cómo se calculan estos valores. Que yo sé que lo tenía, o sea, sé que lo tengo más abajo, espérense, a ver. Aquí esos son más ejemplos, ya los vamos a ver aquí. Esto. Voy a cambiar, mire, aquí ya les hice algunos aportes, pero los vamos a revisar todos de nuevo. Ya, esto de la clase, ya, ahí les dejé tarea, pero eso es del otro curso, pero quiero que repasemos eso. Ya, pero lo voy a cambiar por aquí. Esto después lo cuento. Ups. Ya, entonces, veamos. Ya, cálculo de áreas, ¿no es cierto? Dice, entonces, lo que acabamos, esos valores, dice, encuentre el área de la distribución normal estándar que se encuentra a la izquierda de z igual 1, ¿ya? A la izquierda de z igual 1. Entonces, quiero calcular la probabilidad de que z sea menor que 1, ¿ya? Probabilidad de que z sea menor que 1. ¿Ya? Entonces yo les voy a hablar de z y esa es la normal estándar. Entonces vamos a hablar, a ver, con R. Con R, entonces, distribución continua, normal, y entonces voy a graficar primero la normal estándar. La normal estándar es una normal con media 0 y distribución desviación típica 1. De hecho, se fijan que eso es lo que me ofrece a mí por defecto cuando entro a la normal. Quiero una gráfica de la función densidad y quiero la región, voy a decir, desde menos 4, se fijan que ya en menos 4 ya no hay nada, esta la voy a dejar aquí, a más 4. ¿Ya? Porque se fijan como en 3 está casi completamente descrita, en 4 ya estoy lista, ¿ya? Esa idea me gusta que más o menos entiendan de lo que estoy hablando. Veamos. Y entonces se fijan que lo que les decía, que siempre me hace la campana igual, y eso no me gusta, ya, pero bueno, perdonémosle eso a R. Seguro que puedo hacer las campanas distintas, pero ya, ese es para el curso de estadística 2, ¿sí? Ya, entonces aquí tengo una normal estándar, en la región se fija que aquí no aparece entre menos 4 y 4, porque hasta 3 está casi completamente definida. Sigue, pero hasta 3 es suficiente, ¿ya? Y entonces, ya, esa es la primera mirada. Lo que me preguntaron era la probabilidad de que X fuera menor que 1, no que X, que Z,
que z sea menor que 1. Entonces, quiero tener una idea qué significa calcular la probabilidad de que z sea menor que 1. Quiero hacer el dibujo de nuevo, discúlpenme, pero sí, me gusta lo de los dibujos, de nuevo. Y entonces ahora voy a poner desde 1 hacia menos 4, hacia la izquierda, ¿ya? Para que veamos cuál es el área que estoy buscando. Ahí está, esa es el área. De nuevo es parecido a lo del 130, ahora lo estamos haciendo para z, x, ¿sí? Con media 0 y desviación estándar 1. Acuérdense, mañana vamos a practicar cambiar los títulos y esas cosas. Hoy día sigo así. Ya. Entonces, de 1 a la izquierda vemos que el área es mayor que 0,5. ¿Ya? No sé si copiar pero ahora vamos a pedirle la probabilidad. Yo creo que lo hice en la clase pasada, no sé. O sea, la otra clase de otro curso. Distribución, entonces, continua, normal, probabilidades normales acumuladas. Y pincho ahí. Ya. Valor de la variable, y entonces el valor de la variable es 1, de una media 0, y de una desviación típica 1, y de nuevo escola a la izquierda. ¿Ya? Y ahí me va a dar la probabilidad. ¿Sí? P-norm, y dice que es 0,84. ¿Ok? Vamos a la clase, y aquí, se fijan, aquí, bueno, está lo mismo, ahí hice el grafiquito, ¿no es cierto? Y calculé. ¿Sí? Ahí está, muy bien. Ya. Ya voy a bajar ahí el signo de interrogación, porque eso es lo que andamos buscando. ¿Y cuánto entonces la probabilidad que z sea menor que 1 es 0,84? O el área que hay a la izquierda de una desviación estándar por encima de la media es 0,84. ¿Ya? Ya. Bien. Cálculo de área. Después dice, encuentre el área de la distribución normal estándar que se encuentra a la derecha de z igual 1. ¿Sí? ¿Sí? A la derecha. No sé si les confunde de z, bueno, igual a 1, sí. Entonces, perdón, aquí ya puse la respuesta, no me gusta eso. Ya. Porque dos maneras para resolver esto. Yo ya sé que el área completa es 1. Y ya tengo la probabilidad de que z sea menor que 1. ¿Sí? Entonces, por complemento, la probabilidad que sea mayor que 1, ¿no es cierto?, va a ser 1 menos lo anterior. ¿Sí o no? Entonces puedo calcular, sin ir a R, entonces la probabilidad de que Z sea mayor que 1, como, voy a poner mayúscula para que quede ahí más grande, como 1 menos la probabilidad que antes habíamos calculado. ¿Sí? Y no necesito hacer nada. Y sale 0,159. 15,9% el complemento. Ya, puedo hacerlo así, pero también puedo hacerlo con R, ¿no es cierto? Como la pregunta es directa, contestamos directamente. La probabilidad entonces ahora de una normal acumulada, y ahora quiero lo mismo, pero ahora voy a querer la cola derecha. ¿Sí? Lo que quería practicar es la cola derecha. Y entonces, ¿se fijan? Es para 1, pero hacia la derecha. Y la respuesta es lo que ya tenemos, 0,1586, etc. Y entonces, ¿sí? Ahí está. La probabilidad que z sea mayor que 1, y fíjense que antes ponía lower tail equal true, y ahora es lower tail equal false. ¿Sí? Porque estoy haciendo la cola a la derecha. ¿Ya? Ustedes ese lenguaje ahí tienen que interiorizarlo. ¿Ya? Entonces se fijan, hay dos maneras de responder a la misma pregunta. O siempre calculando menores que, y calculando su complemento cuando es mayor que, sí, o calculándolo directamente. ¿Ya? Bien. Bien. Eso. Entonces ya tenemos menores que, mayores que. Muy fácil, directo, ¿no es cierto? Espérense, otra cosa que voy aquí a completar, 0,84, voy a poner 0,841, ¿sí? Es el área
de área de una normal, fíjense que hablo de normal, estándar, a la izquierda de 1. ¿Sí? Después, 15, 015, 9, voy a poner coma, es el área de una normal estándar a la derecha de 1. ¿Ya? Ahí. Cosas para que lenguajes y... ya. Quiero ahí que aparezca el otro pedacito para que... ya. Ahí. Tercera pregunta. Estamos calculando áreas. Encuentre el área entre, ¿no es cierto?, z menos 1 y 1, que para allá íbamos, pero esa quería ir despacito, de a poco. Lo que pasa es que R no me calcula el área entre dos valores. Ahí está la normal, ¿sí? Ya no lo voy a ir a R, mañana vamos a practicar, ustedes practican para hacer campanitas de colores, cambiar título y todo eso. Pero eso andamos buscando, entre menos 1 y 1, que ya sabemos, porque yo ya les había dicho, que el área entre menos 1 y 1, ya sabemos que es 0,683, ¿ya? Pero ¿cómo sacamos eso? Bueno, calculando esa probabilidad. Bueno, R no me calcula, perdón, ups, ahí voy a ir de a poquito. R no me calcula directamente esta área en un intervalo, no. Lo que siempre me calcula menores que o mayores que, hasta ahí se queda. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Y qué es lo que he hecho no es la única salida, pero es la manera que yo lo hago, es que calculo primero el valor más grande, o sea, la probabilidad de que sea menor que 1, que de hecho ya la tenemos calculada. Calculo primero, perdón, pero me río como Maullín que le molesta una mosca. Primero calculo el área, ¿no es cierto?, menor que 1, pero ahí estoy barriendo de 1 todo para allá, y parece, ahí está. Entonces ahí está, primero calculo la probabilidad de que z sea menor que 1, de 1 a la izquierda, pero ahí me paso en el área, no es, ahí calculo más de lo que quiero, entonces, ¿qué tengo que sacar? El otro pedazo. Entonces es, ¿no es cierto?, el área ahora a la izquierda de menos 1, ¿ya? Segundo, primero voy a poner coma, calculo la probabilidad de que z sea menor que 1. Segundo, le quito la probabilidad de que z sea menor que menos 1, ¿ya? ¿Se entiende? Porque eso está de más. En la primera le calculé de más la probabilidad y ahora entonces le quito ese otro pedacito. ¿Y cómo hago eso con R? ¿No es cierto? Bueno, ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Con R Commander, ¿no es cierto? Le digo distribuciones, continuas, la normal, probabilidades normales acumuladas. Y entonces aquí puedo poner, para 1, quiero a la izquierda de 1 y quiero a la izquierda de menos 1, ¿sí o no? Ups, a la izquierda de menos 1. 1 y menos 1. Se los doy al tiro, los dos valores, y a la izquierda, siempre a la izquierda. Lo podría haber hecho a la derecha, yo tengo la costumbre de hacerlo a la izquierda. Y ahí me va a dar dos valores. Y entonces me da que la probabilidad de que X sea menor que 1, que Z en este caso menor que 1 es 0,8413, ya lo habíamos calculado, y la probabilidad de que Z sea menor que menos 1 es 0,1586, que es, ¿no es cierto?, el complemento, de hecho, ¿ah? Simétrico. ¿Qué tengo que hacer? Es restar estos dos, ¿sí? Y como R también me sirve como calculadora, ¿no es cierto?, vamos a calcular la diferencia entre estos dos. Y entonces, y ya la vamos a hallar para los apuntes, para que quede todo. Ahí está. Y ahí está 0,683. ¿Se fijan? Voy a llevar esto. Y eso es el área entre menos 1 y 1. Y eso nos sirve a calcular cualquier probabilidad. Ahí está.
la probabilidad que, aquí lo hice separado, pero lo voy a poner aquí los dos juntitos. Lo que hice ahora, ¿qué hice? Le pedí para 1 y para -1, se los pedí de una, no, me dio 68,2, perdón, y después la resta, eso es lo que, ya. Y entonces, ¿cómo estoy haciéndolo? Primero, la respuesta es que la probabilidad de que Z esté entre -1 y 1 va a ser 0,683 o 68,3%, está perfecto. Y lo otro es que en general, ¿no es cierto?, tengo que cuando estoy buscando la probabilidad entre A y B, siempre B aquí tiene que ser mayor que A, voy a hacer la probabilidad de que X sea menor que B primero, el más grande primero, y después le quito la cola de la izquierda del más chico. Y eso funciona para todo. ¿Se entiende o no se entiende? Comentarios, preguntas, dudas. Déjame ver si achico aquí, no, achico. Diría que no, está todo apretadito. Ya, por eso es que tenía ahí eso. Ya. Ya, ¿se entiende? Sí, asumo que sí. Y así, eso, tarea para el jueves, no, tendría que ser tarea para mañana. Para mañana, o para esta tarde, si quieren, lo pueden hacer, no sé, para mañana, es que calculen la probabilidad en que Z esté entre -2 y 2 y entre -3 y 3. ¿Cuánto les debe salir? Ya lo tenemos acá, ¿no es cierto? Entre -2 y 2 les sale 95,4, 0,954, entre -3 y 3, 0,997. ¿Ya? Entonces, cálculo de áreas, a mi entender, ya lo tenemos hecho. Pero, profe, ¿nos dio la respuesta para la tarea? Sí, pero usted, no, les doy la respuesta, pero el punto está en que vean cómo logran esa respuesta, es el desafío, ¿no? Ah, ya. Pues esa es la idea, porque no tiene sentido aprenderse esos valores, sino que realmente calcular. Ya. Sí, les di la... Ya. Aquí hay algunos ejemplos, varios, así como les hablaba de... perdón. No. Así como les hablaba del coeficiente intelectual para adultos, también hay uno para niños, este otro. Que fíjense, y eso es lo esfuerzo, no sé si les ha tocado hacerse test de inteligencia. Lo que hacen es que te hacen una batería de ejercicio, harto, 100, no sé cuánto, mucho. Y así como la PSU, y vamos a ver un ejemplo como la PSU, lo que hacen es después es llevarlo a una escala, ¿no es cierto?, de qué usan ellos. Y entonces, ellos les gusta la escala del 100. Les gusta que la media esté en 100, ¿no es cierto?, porque, qué sé yo, porque ya lo usaron, porque a alguien se le ocurrió hace tiempo, en fin. Y entonces estandarizan los valores, los puntajes de la prueba, que pueden estar, no sé, entre 0 y 554, a una escala normal entre 100 y 15. Lo estandarizan y así puede ser, digamos, así se hace. Y aquí, bueno, esto era para mostrar otro ejemplo en la web, y aquí está también para la PSU, que ya no se llama PSU, en mis tiempos se llamaba PAA, Prueba de Aptitud Académica, ahora se llama PTU. Esos también se estandarizan. ¿Cómo se estandarizan? Resulta que, no sé, por los puntajes, en teoría, ¿no es cierto?, lo que dice aquí, en teoría los puntajes de la PSU, hay un mínimo de 170, pueden ser menos, y un máximo de 830. Fíjense que esos coinciden con las 3 desviaciones estándar. ¿Ya? Fíjense que aquí es bonito este cuadrito, estadísticamente bonito, porque hacen un paralelo entre Z, 0, -1, -2, 1, 2, 3, etc. Los percentiles, aquí los puntajes, estos PS, son los puntajes en la PSU,
y los percentiles. Y entonces, ¿cómo podemos leer? Ya, cuando Z es 0, el puntaje es 500, ¿sí? Esa es la media. Y coincide con el percentil 50. ¿Se fijan ahí? Sí, no, el 50, ahí está el 50, la rayita del 50. Y qué sé yo puedo decir que, por ejemplo, un puntaje de 390 coincide con el percentil 20 y con una desviación estándar de la media. ¿Sí? El puntaje, qué sé yo, no sé, pues el 3S coincide con un puntaje de 830, que es altísimo, y con un percentil, fíjense que el 99, el percentil 99, ya está como en 7, estará en 750 o algo así. Para la gente que se saca 750 o más, está altísimo. Ya, entonces esas son parte de los usos que se les dan, y ustedes, ciudadanos informados, tienen que más o menos entender esto. Entonces, lo que yo siempre digo es que los periodistas, hubo un tiempo, ya no lo hacen, pero decía, gran noticia, y tendría que sumar aquí, 0,13, 2,14 y 13, el no sé cuánto por ciento, la suma de todo esto, o sea, los que están por debajo de una desviación estándar, sacó bajo 390 puntos en la PSU. Y por definición, porque están estandarizados, siempre, ¿no es cierto?, va a haber un porcentaje que saca menos de un puntaje como 390, 400, 500, lo que sea. Lo que sí es noticia, y no debiera ser noticia, es que eso es además diferente por tipo de colegio. Eso sí que es noticia. O sea, esa sí que es la noticia. Que, ¿no es cierto?, que la distribución de los mejores puntajes sea diferencial por tipo de colegio. Y eso es nuestra, ¿no es cierto?, gran pelea, que queremos cambiar la Constitución, ¿no es cierto?, porque necesitamos educación libre, o sea, gratuita, y de buena calidad para todos y todas, ¿sí? No puede ser que en un país, no puede ser, un país desarrollado no va a ser desarrollado si la educación es diferencial para nuestros estudiantes. No, no, no. No, no, no. Y los países, ¿no es cierto? Yo he conocido países como Francia, fantástica la educación, todos igual. Y claro, que una minoría vaya, no hay problema, eso cada uno será libre de si quiere pagar por educación no hay problema, por diferenciar, porque sea católica o de otras religiones, ni un problema. Pero que la educación que es para todos, el acceso para todos, sea igual. ¿Sí? Mis hijos fueron a escuelas de barrio en Estados Unidos, cuando yo estudié, y eran escuelas fantásticas, todo, y todo el barrio iba ahí. Y entonces los compañeros, las compañeras eran de casas cercanas, y entonces eso hacía toda una dinámica de barrio que también era buena. Ya. Ok. Entonces, aquí. Puntajes del 6. Ya. Esto yo creo que más o menos lo tenemos hecho, pero lo tenemos que completar, porque todavía hay una pregunta que nos falta. ¿Ya? Y en la tarde ya vamos a tener tiempo para contestar muchas preguntas, porque hay una pregunta que nos falta. Ya, veamos. Primero hagamos esto, pues no sé, y quizás lo dejamos para la tarde, así la duda. ¿Cuál será la pregunta que nos falta? Hagamos esto, y ojalá lo puedan hacer ustedes también. Aquí tenemos, volvimos a X, ya la normal estándar ya la conocemos, la entendemos, espero yo, y si no, la practicamos. Pero volvamos a X. Y entonces tenemos este modelo de inteligencia, de coeficiente intelectual, con media 100 y desviación estándar 15, y ya hemos hecho preguntas, pero fáciles, ¿no es cierto? Yo creo que la contestamos fáciles, menor a 85, mayor a 85, entre 85 y 115. Hagamos esta de aquí, porque las otras ya, pero esta de aquí un poquito más. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta de aquí? La C, vamos a calcular la probabilidad que X entonces sea menor que 115. Espérense, voy a escribir todo. Esto es, la probabilidad que X esté entre 85, ¿no es cierto?, menor que X mayúscula, menor que 115.
Esa es la probabilidad que me piden. Yo dije, primero la más grande, la probabilidad que X sea menor que 115, ¿ya? Menos la probabilidad que X sea menor que 85, ¿ok? Ya, ahí está. Ya. Y entonces, en R ya vimos que era facilito, 100 y 15, ¿no es cierto? Supongo que para ustedes facilito también, y si no, practicamos. Hoy día, mañana, en fin. Probabilidad, entonces, quiero para, ya se me olvidó, 100 y 115. Eso necesito anotarlo. Está desarrollo. Espera. Más mejor que lo antes. Entonces, teníamos una normal 100 y 15, y las probabilidades son 115 y 85. Entonces, aquí tengo, y voy a partir por la grande, 115, simplemente para que la resta me quede, y después 85. Fíjense que aquí, en los valores de la variable, yo les puedo pedir los que yo quiera. La media es 100, no sé por qué, 100, y la desviación estándar es 15, y quiero cola a la izquierda. Y ahí me calcula, ¿sí? ¿No es cierto? Para 115 y para 85. Y bueno, fíjense que esos valores ya los conocemos. Pero no importa, porque da lo mismo que los conozcamos o no. Ahí estamos calculando. ¿Por qué digo ya los conocemos? Espérense, nos vamos acá. Porque, que es muy grande. Porque ¿a qué corresponde 85 y 115? Corresponde a una desviación estándar. O sea, por eso digo que ya los conocemos. Pero no importa, estas son distintas maneras de llegar a lo mismo. Y entonces vimos que la probabilidad que X esté entre 85 y 115, podríamos haber calculado con otros valores y así le hacíamos la tarea. Es entre menos 1 y 1, es lo que acabamos de calcular para Z, ¿sí? ¿Ya? Pero ahora para X. Y aquí, claro, 85 y 115 es a una desviación estándar de la media, ¿ya? Supongo que se entiende, ¿o no? ¿Hay alguien que no entendió por qué dije que llegamos a lo mismo, al 68,3%? ¿Sí? Vamos a anotar aquí la respuesta, la proporción. Por favor, pregúntenme, me viene bien que me pregunten por qué, porque así yo voy calibrando con ustedes lo que entienden y lo que no. Entonces, vamos a tener que la proporción de adultos que tendrá un CI entre 85 y 115 es 68,3%. Y eso es lo mismo que habíamos hablado. No sé si a alguien se le enrodó la historia. O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Voy a volver arriba y no sé si aquí. Esta es la cosa. ¿Ya? Que ya sabemos que, ¿no es cierto?, el área que queda a una desviación estándar de la media es 68,3. Y lo hemos calculado de dos maneras. Primero para Z. Y entonces calculamos cuál es la probabilidad que Z estuviera entre menos 1 y 1. Y nos dio 68,3. Ahora nos fuimos a X. Y entonces aquí nuestra X tiene una media de 100 y una desviación estándar de 15. Entonces, entre 85 y 115 queda en la misma área. ¿Sí? ¿Les parece o no? Sus preguntas serán muy bienvenidas. Ya. Y con el poco tiempo que nos queda, vamos a ir a la tercera pregunta y en la tercera hora digo, vamos a practicar todo esto. Dice, vamos a continuar con el mismo modelo de CI y ahora la pregunta es, ¿qué puntaje, no qué área, qué proporción, qué puntaje de CI, o sea, X, debiera haber definido X por ahí, debe tener un adulto para ubicarse en el 1% con más alto puntaje? ¿Ya? Entonces ahora me dan el área, pero me están preguntando por el X, ¿ya? Ya, una cosa que no hice
y que es una buena costumbre que les enseñé para la binomial y ahora no hice con acá, con X, perdón, que estoy viendo atrás, pero acá, esto. Aquí, cuando este modelo, ¿no es cierto? Espérense. Bueno, ahí teníamos, a partir de este modelo, y entonces vamos a definir, entonces primero voy a poner sea X. ¿Qué es X? Porque X es cualquier cosa. En este caso, X es el puntaje de CI. El puntaje, de hecho está ahí en la X, aquí está. Entonces quiero el puntaje de CI, voy a decir CI. ¿Ya? Y estamos buscando la probabilidad, sí, eso es lo que decíamos, pero ojo que el X después va a ser, no sé, vamos a ver ejercicios del tiempo que toma para nadar 100 metros, o de la distancia no sé cuánto, en fin, muchas cosas. Ya. Entonces, es importante definir la X. Eso no lo había hecho y eso es una costumbre sana. Ya, ahí está. Entonces estábamos en la pregunta nueva ahora, la último tipo de pregunta que podemos hacer. Que nos dan el área, y ya vamos a ver, debo haber hecho nos dan el área, entonces nos dicen, el área es de 1%, aquí no está bien el dibujo, quizás lo deba cambiar, el área es un 1% superior, el más alto, y nos preguntan por, lo voy a sacar ahí, y nos preguntan por el puntaje. Bueno, esa pregunta, como dice aquí, equivale a preguntar por el percentil 99, ¿no es cierto? Porque me dicen el 1% superior. Eso es lo mismo que preguntar por el percentil 99. Entonces yo voy a ir a mi estimado R, mi muy estimado R, y entonces me voy a ir a la continua y voy a ir a cuantiles normales. ¿Ah? No, habíamos calculado para la binomial, ahora para la normal. Y le digo, ¿cuál es la probabilidad? En este caso es 0.99. Eso es lo que andamos buscando para, o sea, no lo que andamos buscando, lo que nos dan para buscar el X. Y entonces, ¿cuál es la media? 115, no, 100, perdón, 100, y deviación estándar 15. La cola a la izquierda, sí, yo quiero del percentil 99 a la izquierda. Fíjense que podría haber pedido el percentil 1 a la derecha, ya si quieren lo hacemos. Y fíjense, lo voy a hacer al tiro, ya nos queda un minuto, es 134,9, es el puntaje de X. O sea, para yo estar en el percentil 99 de CI, debo tener un puntaje de 135 o más. Ya. Dije que, y ya estoy corriendo para terminar, que eso sería lo mismo que haber pedido el percentil 1, o sea, 0,01, pero a la derecha, ¿ya? Y me debiera saber, ¿se fijan? Ya. Entonces, bueno, todas estas cosas es bueno practicarlas de una, de otra, hacerme las preguntas, dar las vueltas, volvérmelas a preguntar, en fin, y aquí entonces vamos a reemplazar eso por las dos posibles preguntas que hicimos. Es equivalente, ¿no es cierto?, al percentil 99, y eso fue la primera pregunta que contestamos con R, o el percentil 1, que en realidad es la original. Ya. Y por eso yo creo que tenía copiado esto, tenía copiado aquí. El 1% superior es lo primero que pregunté, es el 1% superior. Le pido el 1%, pero la cola a la derecha. Y eso es equivalente al percentil 99. Ambos, y ahí está la respuesta, y con eso termino, un adulto para obtener, un adulto debe obtener al menos 135 puntos para ubicarse en el percentil 99 o en el 1% superior. A eso es, ya. Ahora sí que